¿Cuál creemos que debería de ser la reacción como empresarios? No hay fórmulas magistrales. Si las hubiera, pondría una farmacia y os regalaría la pastilla. Pero si, como hacemos la mayoría, solo nos centramos en amortiguar los efectos de la crisis, solo nos focalizamos en mejorar la eficiencia, solo nos esforzamos en eliminar gastos, solo pensamos en restringir inversiones, que el cielo me perdone, si solo hacemos eso, no parece que estemos aplicando una dieta en nuestras empresas que tenga amplio recorrido. De todas formas, reconociendo que no existen soluciones mágicas, si pensamos un par de minutos, nada más que un par de minutos, con una mentalidad positiva, abierta, audaz, diría yo, sobre esta aparente delicada situación, creo que podríamos extraer al menos 4 conclusiones, 4 lecciones que sería interesante que interiorizáramos todos para poder abordar con más probabilidades de éxito la próxima década. En general, y en España especialmente, hemos pasado en muy corto espacio de tiempo de ser una economía cojonuda, bollante, una sociedad rica y acomodada, a ser una sociedad pobre y necesitada. Hemos pasado de tener empresas rentables en crecimiento a empresas agobiadas, deprimidas. Tenemos que revertir esta situación. Esta misma necesidad, esta escasez, estas dificultades, si son bien instrumentalizadas, pueden ser un gran estímulo para mejorar y un gran acicate para progresar. Por cierto, los que no me conozcan no estoy cabreado, quiero decir que es mi tono normal, ¿de acuerdo? Me temo que la gente en general no es demasiado consciente de lo que va a ocurrir, de lo que todos nosotros, nuestras empresas, trabajadores y también nuestros hijos nos estamos jugando hoy. En la próxima década, y ya lo estamos viendo hoy, va a haber claros perdedores y ganadores, empresas, sociedades, autonomías, países. Y por ello estoy profundamente convencido que el mayor riesgo que corremos los empresarios es no correr riesgos, es quedarnos paralizados, expectantes ante esta situación y no aprovechar con coraje la excepcional oportunidad de transformación que tenemos hoy ante nosotros. Las tremendas dificultades del escenario competitivo actual que os he comentado, con cambios veloces, dramáticos y constantes, que son además objeto de conversación en todas las tertulias y en todas las reuniones de amigos, están actuando como una gran trituradora también de empresas. Es elemental. Las altas exigencias de este riguroso entorno tienen un gran poder de depuración de la mediocridad. Y en consecuencia, o estamos entre las buenas empresas o no estaremos. O estamos entre las empresas excelentes o tarde o temprano sufriremos la decadencia y seremos un recuerdo. Me resulta tan evidente esta lección que me cuesta hasta justificarla. Con un marco competitivo tan exigente, solo es posible poder pelear por el futuro si permanecemos entre las mejores empresas de nuestro sector, entre las mejores. Como tercera lección, que por supuesto yo ya les adelanto que si pudiera elegir tomaría la primera de las opciones, tenemos que pensar. Y es simple, pero tenemos que pensar que los patrones que nos han facilitado el éxito empresarial en el pasado ya no pueden garantizarlo en el futuro. Es sencillo, es casi una ley física. Si los sistemas y métodos de gestión que hemos venido utilizando las empresas nos han resultado efectivos para un entorno empresarial básicamente caracterizado por la estabilidad, el crecimiento y la comodidad, es imposible, físicamente imposible, que sigan siendo válidos en un entorno radicalmente distinto como el actual. El cambio, la renovación, la regeneración ha dejado de ser una opción para convertirse en un imperativo, si realmente queremos asegurar la prosperidad de nuestras organizaciones.
Como alguien declaró con absoluta genialidad, no se pueden encontrar nuevos caminos utilizando los viejos mapas. Tenemos que provocar una profunda y amplia metamorfosis en nuestras compañías. Tenemos que reinventarnos, tenemos que repensar nuestras empresas, repensar nuestros objetivos y muy especialmente nuestros modelos de gestión y de negocio.